Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar sobre la tectónica de placas, ¿vale? En qué consiste esta teoría, cuáles son sus principios básicos y cómo se produce el fenómeno de la tectónica de placas. ¿Qué tenemos que tener claro para entender la tectónica de placas? Bueno, lo primero de todo, los principios básicos, y es que el motor que mueve las placas litosféricas es la convección, son las corrientes de convección que se van a originar o que se originan continuamente en el manto terrestre. Luego también tenemos que saber que la parte superior del manto junto con la corteza forman unidades dinámicas que son las placas litosféricas, que sabemos que la corteza está fragmentada y junto con la parte superior del manto forma la litosfera, que está fragmentada en lo que conocemos como placas tectónicas. Y luego también tenemos que saber que la convección, esta energía que mueve las placas, se encuentra o está presente en todo el manto terrestre, ¿vale? Por lo tanto, donde esté la convección va a estar el movimiento de la placa. A mí me gusta mucho esta imagen en la que se ve como esa corriente de convección que se ve naranja más oscuro desde abajo va arrastrando a la placa como si esta fuera una cinta transportadora, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué pruebas? ¿Cómo saben los geólogos que la tectónica de placas es una realidad? Bueno, pues lo primero que saben los geólogos es que existen zonas en la Tierra donde hay mucha actividad geológica, tanto terremotos como volcanes. Se localizan en zonas específicas de la Tierra, o sea, no se distribuyen de manera aleatoria. Hay cinturones, que se llaman así, cinturones sísmicos o cinturones volcánicos donde existe mucha actividad geológica y además coinciden con sitios donde también hay elevación de cordilleras, es decir, donde hay orógenos, ¿vale? Montañas. Por ejemplo, el cinturón circunpacífico, que lo estáis viendo ahí, y cómo se localizan los volcanes justo en esas zonas, o también las cordilleras. Y luego también otra de las pruebas de la tectónica de placas son la existencia de las dorsales oceánicas. También se sabe dónde están esas dorsales y vuelve a coincidir también la situación de estas dorsales con zonas de alta actividad geológica que mantienen el equilibrio de la corteza terrestre, que como vamos a ver se destruye en unos sitios y se crea en otros, y esto hace que la corteza terrestre esté en equilibrio y no se vaya creando más corteza y la Tierra vaya creciendo en capas como si fuese, pues no sé, una cebolla, ¿vale? Entonces hay sitios donde se crea y sitios donde se destruye. ¿Dónde se crea corteza? En las dorsales. ¿Dónde se destruye corteza? Donde dos placas se juntan y una subduce bajo la otra, como vamos a ir viendo en este vídeo. Placas litosféricas. ¿Cuáles son las placas litosféricas? Bueno, no hace falta que nos sepamos los nombres de las placas litosféricas, yo no me los sé, ¿vale? Pero sí tenemos que saber que están ahí, ¿vale? Y que son, normalmente los científicos actualmente hablan de 8 placas principales: pacífica, indoaustraliana, euroasiática, africana, sudamericana, norteamericana, antártica y la placa de Nazca. Nosotros estaríamos, España, en la placa euroasiática. Y luego además existen otras placas más pequeñitas que se llaman placas secundarias, como la arábiga, la iraní, del Caribe, de Cocos, etc. En esta imagen que estáis viendo aquí, estáis viendo unos bordes amarillos, ¿vale? Unas líneas amarillas, perdón, significa que en eso, bordes divergentes, significa que las placas se están separando, mientras que luego hay unos bordes en tono más rosa, donde las placas se están juntando, ¿vale? Son bordes convergentes, destrucción de corteza, y los otros son de creación de corteza. Y luego tenemos unos bordes naranjas donde ni se crea ni se destruye, ¿vale? Son bordes lo que se conoce como transformantes. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ya hemos visto 8 placas principales, algunas secundarias, y se clasifican en función de su composición, ¿vale? En continentales, mixtas u oceánicas, y luego también se clasifican en función de su tamaño, mayores o menores. ¿Cómo se mueven las placas? El desplazamiento de las placas, bueno, pues ya hemos dicho que se desplazan gracias a las corrientes de convección que se generan en una zona concreta del manto, ¿vale? Donde las ondas sísmicas cambian de velocidad, bajan su velocidad, y a esta zona se la conocía antes como astenosfera, aunque ahora pues esta zona está así como un poco, digamos, en duda desde hace algunos años, que se han ido mejorando las técnicas de conocimiento del manto terrestre, y bueno, simplemente hay una zona donde cambia
la velocidad de las ondas sísmicas y donde se genera la mayor energía en las corrientes de convección responsables del movimiento de las placas, ¿vale? Ahí están las corrientes de convección, os las he puesto ahí, que son las responsables. La energía térmica del interior de la Tierra es tan fuerte, que hace que cosas tan grandes como los continentes, como las placas litosféricas, puedan moverse, ¿vale? Entonces, ¿cómo se producen estas corrientes de convección? Bueno, pues ahí os lo he puesto. El calor, ¿vale? Se genera abajo y sube hacia arriba, ¿vale? El calor asciende. Entonces, este ascenso va a hacer que salga magma hacia la superficie. Luego, la parte superior de la burbuja de convección que se está creando es la que arrastra a la placa, ¿vale? Es la que hace como de cinta transportadora. Cuando sube y hace así la curva, ahí arrastra a la placa. Mientras que luego, cuando esta célula convectiva se enfría, porque está cerca de la superficie, donde estamos más cerca de la superficie, pues obviamente hace más frío, se enfría y entonces vuelve otra vez a bajar para calentarse, ¿vale? Y entonces se hunde otra vez en la mesosfera, ¿vale? En el manto. Ahí tenéis pues cómo se representaría. Básicamente sería como lo que decía, una cinta transportadora. Aquí la volvemos a tener otra vez a las corrientes y como os he dicho antes al principio del vídeo, tenemos que saber que las corrientes se pueden generar en cualquier parte del manto, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que donde descienden estas corrientes, ¿no? Donde se produce el frío va hacia abajo, son zonas de subducción de placas, mientras que en las zonas de ascenso son zonas de creación de corteza terrestre, ¿vale? Ahí lo tenéis en la imagen, zonas de subducción y zonas de ascenso. Aquí os la he ido poniendo, dice la litosfera se enfría en la superficie, ¿vale? La litosfera sube, muy caliente, pero se enfría, pierde rigidez cuando se enfría, ¿vale? Porque entra el aire, entonces se hace menos rígida, entonces ¿qué hace? ¿Esto qué hace? Pues que las rocas se puedan romper, ¿vale? Entonces, al romperse las rocas de la superficie terrestre, se crea un agujerillo por el cual es capaz de ascender el magma. ¿Qué se ha creado? ¿Por dónde asciende el magma? Por la dorsal oceánica, ¿vale? Luego dice las rocas que alcanzan el nivel D, se calientan, ¿vale? Y ascienden hacia la superficie formando pues penachos o plumas. Ahí estáis viendo cómo se produce el ascenso y el descenso de materiales. O sea, es como una comunicación, ¿vale? Entre el nivel D, donde está todo el material fundido, sube, forma litosfera que se hace sólida y luego cuando vuelve a bajar otra vez se vuelve a fundir, ¿vale? Ahí tenéis y es todo el rato un ciclo. Esto va a coincidir con el ciclo de las rocas, pero bueno, este año no se estudia, entonces no vamos a entrar mucho en esto. Simplemente que sepáis lo que es las corrientes de convección. Más cosas importantes, los contactos entre placas. Aquí está la clave de la tectónica de placas. ¿Por qué? Porque en ellos se produce la mayor parte de la actividad geológica de la Tierra, ¿vale? Sobre todo la actividad geológica interna, terremotos, volcanes y luego también la creación de montañas. Vamos a ver que existen tres tipos de bordes de placas: divergentes o constructivos, transformantes o pasivos y convergentes o destructivos. Esto es súper fácil, mirad. Los primeros bordes, los divergentes o constructivos. Divergente, cada uno se va para un lado. Significa que en el borde divergente se está creando nuevo suelo oceánico, se está creando corteza oceánica. ¿Por qué? Porque los materiales están ascendiendo desde el manto, ¿vale? Y cuando llegan a la superficie se enfrían, justo lo que hemos estado viendo. Corriente de convección me hace que me suban los materiales llegan arriba, se enfrían y así se va creando suelo oceánico en la dorsal, ¿vale? En estos sitios pues suelen aparecer fallas, suelen aparecer terremotos, pensar que está habiendo ahí un movimiento constante de materiales y muchísima energía, estamos hablando de miles de grados, ¿vale? Que suben y materiales que se están moviendo, entonces todo esto es muchísima energía ahí que, claro, cuando la energía contenida se libera, pues lo hacen en forma de terremoto y de volcanes. Entonces serían bordes divergentes, ¿vale? Divergentes o constructivos, constructivo porque se construye nuevo suelo, ¿vale? Y bueno, pues ahí los tenéis. Ejemplos de bordes constructivos, bueno, pues ahí tenemos dos: el Valle del Rift y la dorsal mesoatlántica, justo en medio del océano Atlántico, ¿vale? Separando África y América, pues tenemos ahí justo la dorsal, como estáis viendo en la imagen.
Otra cosa importante que os la he puesto aquí a colación de las dorsales es que tenéis que saber también que las dorsales aparecen, una dorsal aparece, pero también puede desaparecer, ¿vale? ¿Cómo se genera una dorsal? Pues digamos que cuando empiezan a ascender esas corrientes hacia arriba, hacia la superficie terrestre, pues imaginaros como si estés quemando ahí con un mechero, pues al final esa zona superficial de la corteza se debilita y se rompe. Esa rotura en la corteza terrestre hace que por ahí empiece a salir el magma y ya se ha generado una dorsal. Y entonces, bueno, pues también puede pasar que una dorsal desaparezca. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya generado en otro sitio una corriente de convección que me esté haciendo de cinta transportadora que haga que una dorsal se meta debajo de una placa litosférica, como vamos a ver que se produzca una subducción. Entonces las dorsales pueden aparecer si se debilita la corteza por el ascenso a través de corrientes de convección, pero también pueden desaparecer cuando una corteza choca con otra y no choca así, sino que se mete debajo de la otra, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, corteza continental que se mete, corteza oceánica que se mete sobre corteza continental, que es lo que está pasando en la imagen. Sé que es mucha información, pero no os preocupéis porque es mucho más fácil de lo que parece. Bueno, luego tendríamos los bordes transformantes. Estos son muy fáciles porque en ellos ni se crea ni se destruye litosfera. Son zonas donde hay contacto de placas, ¿vale? Pero no se mete una debajo de la otra, sino que hay un deslizamiento horizontal, pero realmente no pasa nada. Lo único que como hay mucha fuerza ahí contenida, pues suelen haber terremotos. Pero, por ejemplo, aquí no hay vulcanismo, no se genera nueva litosfera, y tampoco se generan orógenos, montañas, sino que simplemente hay pues actividad geológica en el sentido de terremoto, ¿vale? Aquí tenemos cómo sería el plano de fricción entre dos fallas, que se le llama plano de Benioff, y son zonas donde hay muchísima actividad sísmica, ¿vale? Aquí tenemos también otro, que es la falla de San Andrés en Estados Unidos. Fijaos que sería justo una rotura del terreno, pero en la que ni una sube ni otra baja, sino que se deslizan sin crearse ni destruirse corteza. Y luego, por último, tendremos ya para terminar los bordes convergentes, que ocurre cuando la corteza oceánica se mete bajo la corteza continental. Vale, esto pasa porque la corteza oceánica es más densa que la corteza continental, entonces tiene más facilidad para meterse por debajo. La corteza se está destruyendo. Fijaos que esa litosfera oceánica que se está metiendo pues va derecha a la fundición, a ser fundida y a destruirse. Por eso se llaman bordes destructivos, ¿vale? Entonces, el proceso se conoce como subducción y ya pues las consecuencias varían según el tipo de placa. Cuando se produce esta convergencia de bloques, pues pueden formarse montañas, pueden producirse terremotos, puede producirse vulcanismo, también son zonas de mucha actividad geológica. Siempre que hay dos placas unidas, hay mucha actividad geológica. ¿Vale? Aquí tendríamos el ejemplo de dos placas oceánicas que convergen. En este caso se forma un arco de islas volcánicas, ¿vale? Como por ejemplo ocurre en las islas Antillas del Mar Caribe, que son una preciosidad, ¿vale? Que están ahí en medio del océano, justo dos placas han chocado, una continental con una oceánica. La oceánica se ha metido por debajo y arriba se ha generado pues toda una serie de islas volcánicas, de todo ese magma que asciende a la superficie y al hacerse sólido pues genera islas volcánicas. Y aquí tendríamos el caso de cuando dos placas continentales convergen. En este caso, cuando dos continentales convergen, como las dos, digamos que pesan lo mismo, tienen la misma fuerza, pues como cuando se arruga la manta, ¿vale? Entonces no se produce que una se meta debajo de la otra, sino que lo que se produce son cordilleras, como por ejemplo la del Himalaya o la de los Alpes, ¿vale? Las dos hacen fuerza, tanta fuerza que arrugan el terreno y sale hacia arriba la montaña. Y cuando tenemos el caso de una placa continental y una placa oceánica, bueno, pues lo que pasa es que se forman cordilleras pericontinentales que están cerca, digamos, del mar, ¿vale? Como por ejemplo en la cordillera de los Andes. Aquí tenemos continental con oceánica. Entonces tenéis que ver, según el tipo de placas que choquen, se forma un tipo de fenómeno u otro. Pues nada, chicos, eso es todo. Espero que no os haya sido muy complicado y nos vemos pronto.